Bueno, la historiografía, es decir, el estudio del discurso que tienen los hombres de su pasado, que se destaca entre otras cosas por su veracidad y por ser escrito, tiene muchas escuelas a lo largo del tiempo. Y entre ellas nos encontramos ya en el siglo XX con la Escuela de los Anales, surgido en un periodo de entreguerras entre 1929 y 1930. Eh, Esta escuela estuvo dirigida, digamos, por dos grandes historiadores, uno es Lucien Febvre y el otro es Marc Bloch, y bueno, se destacó por tener una revista que acompañaba, ¿no?, este nuevo miramiento de la historia. Esta revista era editada y era llevada a cabo en la ciudad de Estrasburgo. La ciudad de Estrasburgo es una, como vemos en la imagen, es una ciudad fronteriza de Alemania que pertenecía a una región que se llama Alsacia-Lorena, que básicamente había sido devuelta entre comillas, por Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Ya en el lanzamiento de la revista, que va a dar este nuevo movimiento, esta nueva escuela, podemos ver que su nombre ya nos dice de qué va, digamos, esta revista. Esta revista nos habla de los anales de historia económica y social. Por ende, ya sabemos que va a haber un gran impulso que va a estar dado, digamos, a lo que sería, digamos, la sociedad y la economía, ¿no? Y esto ya contrastaba, digamos, con lo que sería, digamos, la historia que se venía mirando desde ese momento, ¿no? La historia anterior era la historia metódica francesa, que es básicamente el historicismo francés, y que hacía un énfasis muy grande en lo que era, digamos, la historia militar y, digamos, la historia política. También había una historia diplomática. Todas estas cosas fueron en gran medida dejadas de lado por este tipo de fenómenos, los económicos y sociales. En esta primera etapa, digamos, tuvimos estos dos grandes historiadores y se buscó, como ya dije, digamos, priorizar este tipo de fenómenos, los económicos y los sociales. También se partió de una idea de multidisciplinariedad. Hay, digamos, un conjunto de ciencias auxiliares que auxilian a la historia. Entre ellas podemos encontrar la geografía, podemos encontrar la antropología, podemos encontrar la economía o las ciencias políticas, pero también, digamos, otro tipo de ciencias de las llamadas ciencias duras, como por ejemplo podría ser, la lógica o la matemática, incluso otras, como, digamos, como la estadística y demás. Eh, También se partía, digamos, de una idea del documento que también, digamos, o sea, le prestaba atención a lo que eran, digamos, los documentos escritos, pero lo que se buscaba era que el concepto de documento fuera ampliado, ya que se tenía en cuenta que un documento no era solamente el documento escrito, sino que podía ser cualquier tipo de fuentes que nos brindara o nos ayudara a comprender aquello que aconteció. Bueno, esta primera etapa, surgida del 29 en el 45, tuvo estos dos grandes historiadores que ya nombré, y bueno, uno de ellos, Marc Bloch, murió, digamos, a mano de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Él formaba parte de la resistencia en Vichy y, bueno, era de origen judío y, bueno, obviamente fue asesinado. El otro que sobrevivió, bueno, fue Lucien Febvre, que también era de origen judío, este otro historiador, pero digamos, se retiró en una casa de campo y tuvo suerte de no ser, digamos, capturado por los nazis. Después, esta fue una primera etapa. Después hubo una segunda etapa donde destaca, digamos, Fernand Braudel. Fernand Braudel es un gran historiador y tiene, digamos, un conjunto de 3 libros, que acá lo vemos en 2, pero son básicamente un libro que ahora se vende, un libro repartido, dividido en 3 partes, que ahora se vende dividido en 2, que es el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Es un libro muy importante, es un modelo de tesina para los historiadores franceses, incluso en todo el siglo XX, perdón. Este libro fue muy importante y, digamos, nos hablaba de acá ya estábamos entrando en lo que sería una geohistoria, digamos, una historia una historia donde se mezclaban básicamente las dos ciencias, donde se mezclaba lo que era la geografía y lo que era la historia. Una historia que nos hablaba, digamos, del Mediterráneo para entender la etapa de Felipe II y no, digamos, entender Felipe II en el Mediterráneo y demás. Acá lo que vemos es un cambio del sujeto histórico y esta decisión había sido tenida en cuenta, digamos, por Rodel, digamos, después de tener una charla con Lucien Febvre en un crucero, digamos, que tuvieron en Brasil y demás. Fernand Braudel, digamos, fue el que tomó
el mando de la revista, y fue el que, digamos, hizo que la Escuela de Anales pasara no ya de Estrasburgo a París, sino que de París al mundo, digamos. En esta segunda etapa, que va del 46 al 69 aproximadamente, eh, digamos, encontramos que la escuela de anales llega a todo el mundo, llega incluso, digamos, influye, digamos, en la escuela social argentina de segunda mitad del siglo XX. Fernán Brodel, por ejemplo, es una persona que tiene una variada, digamos, correspondencia con José Luis Romero, ¿no? El gran medievalista argentino y demás. Eh, Dentro de los conceptos, digamos, que, digamos, que nos lega, digamos, esta segunda etapa de análisis. Esta segunda etapa también, bueno, cabe decir que retoman los conceptos del anterior, el tema de la multidisciplinariedad, el tema de, digamos, el foco en los elementos económicos y sociales, el tema de ampliar el documento, el tema de no tener, digamos, una historia que sea excesivamente cronológica y el hecho de darle más importancia a los fenómenos de mediano y larga duración. Pero bueno, a pesar de tener todo eso, también incluye algunas novedades que son los tiempos históricos, como lo estamos viendo acá. Brodel nos hablaba de un tiempo corto que tenía que ver con acontecimientos que pueden suceder en la vida humana, ¿no? Ya viendo estas diferentes láminas podemos darnos cuenta que tenemos por un lado, bueno, la caída del muro de Berlín en 1989, tenemos, bueno, la destrucción de la planta nuclear de Chernobyl, que esto fue, si no me recuerdo, en 1986. Tenemos la hiperinflación que acarreó, digamos, la Alemania de principios del 30, digamos, ¿no? Esa cantidad de dinero que se ve ahí es, digamos, la cantidad que se necesitaba a principios del 30 para comprar un kilo de pan. Es decir, pesaba más la cantidad de billetes que el kilo del pan mismo, para que veamos lo que es la hiperinflación, ¿no? Estos son fenómenos, los de fenómenos de tiempo corto, son acontecimientos que pueden durar varias veces, que pueden suceder varias veces en la vida de una persona, ¿no? Después tenemos los fenómenos de tiempo medio, que son coyunturas, digamos, que son fenómenos que pueden trascender, digamos, la vida de una persona, ¿no? Y generalmente la transcienden, digamos. Yo puse como un buen ejemplo, digamos, el tema de la guerra de los 100 años, de los 116 años que hubo guerra entre Francia e Inglaterra en la Edad Media, ¿no? Después puse, bueno, como otro ejemplo, digamos, el tema de las revoluciones industriales. Acordémonos de una primera que va de mediados del siglo XVIII a principios del XIX, de una segunda que va de principios del XIX hasta, perdón, digamos, de mediados del XIX hasta principios, hasta la Primera Guerra Mundial. Después una tercera que empieza en los 60 y que llega, digamos, esta ya es más corta, digamos, pero podemos considerarla de medio tiempo, y una cuarta que está en discusión todavía, algunos dicen otros y demás. Después, bueno, otro ejemplo de tiempo medio podría ser, digamos, los imperios, como por ejemplo, bueno, ciertos imperios como, por ejemplo, el romano. El imperio romano empezó a ser un imperio aproximadamente llegando llegando, digamos, a la edad del nacimiento del Cristo y demás, digamos, y duró algunos siglos nada más. Después, bueno, Brodel nos hablaba de un tiempo largo, que son los tiempos de las estructuras, donde ahí sí, bueno, podemos hablar de imperios, pero podemos hablar de imperios como, por ejemplo, el imperio egipcio, que duró varios milenios. Podemos pensar en procesos de tiempo más largos, digamos, que tiene que ver con la evolución del hombre. Podemos pensar en los tiempos geográficos, ¿no?, que ya antes habíamos hablado. El concepto de los tiempos históricos, del tiempo corto, el mediano y el largo, es muy importante dentro de la historia. Bueno, en esta segunda generación, bueno, hubo una serie de novedades, ¿no? Hubo el tema de las historias de las mentalidades, surge al final, digamos, de la década del 60, que estudia las creencias y formas de vivir de una sociedad, y es un concepto muy amplio y que a la vez, digamos, fue tratado de ser un concepto, digamos, muy vago por el mismo Brodel, digamos, porque incluye, digamos, categorías psicológicas que son muy difíciles de analizar desde la óptica de la historia. También otra de las novedades, digamos, es la historia de las estructuras, donde se estudian, digamos, regularidades en los hechos cotidianos. También, bueno, prosigue una historia cuantitativa que ya venía de la primera generación y, bueno, lo hablaban anteriormente del tema de la historia social, económica y demás. Ya hay una tercera generación, una tercera etapa, digamos, de la escuela de Anales, que ya está, digamos, influenciada, digamos, por una serie de revoluciones, entre ellas revoluciones culturales, como la primavera de Praga, digamos,
digamos, en los sectores de dominación de la Unión Soviética. Después, bueno, por ejemplo, bueno, el Cordobazo en la Argentina, el Mayo francés, bueno, la revolución proletaria en China y demás, digamos, toda esta serie de revoluciones sociales, digamos dieron la posibilidad de plantear, digamos, una tercera etapa de Anales y demás. Eh, Dentro de la tercera etapa de Anales, que comienza, digamos, a fines de los años 60, podemos hablar de algunas novedades, como por ejemplo la microhistoria, que consistía en diseccionar un extracto de la realidad para después poder, digamos, estudiarlo, digamos, de una manera más amplia, digamos. La persona que, digamos, que básicamente que trabajó con esto fue Carlo Ginzburg, que fue un italiano, que en 1976, digamos, sacó un libro que se llamaba el queso y los gusanos, si no me recuerdo, que es un libro, digamos, donde se estudia, digamos, la vida de Menocchio, que es básicamente un campesino que es condenado a muerte en el siglo XVI en el norte de Italia. Fue condenado a muerte por una serie de visiones y una serie de cosas que decía que lo hicieron mal visto, digamos, en la sociedad de la época y por eso fue asesinado. Después hablamos de una nueva historia cultural, donde, digamos, estudian las creencias populares. Después hay una historia sociocultural, donde se estudian procesos de cambio. Una de las novedades interesantes es que vuelve la historia política. Aquella historia política que fue, digamos, dejada de lado por las dos primeras generaciones de Anales, empieza, digamos, a volver y empieza a tener, digamos, una importancia. También hay que tener en cuenta que, digamos, el objeto de análisis en este en esta tercera generación, digamos, se fragmentó en diferentes partes, dando lugar, digamos, a diferentes historias. Ya tenemos, por ejemplo, la historia de los feminismos, las historias de las historias regionales, las historias bueno, de las historias de las diferentes religiones y demás. Digamos, el objeto histórico, digamos, empieza a dividirse en muchísimas partes, lo que vuelve difícil, digamos, su estudio. Este es uno de los problemas que tuvo, digamos, el tema de esta tercera generación. Y llegando, digamos, a fines de los 80, llegamos a la crisis de los paradigmas, que, bueno, están generados, digamos, por el tema de, bueno, la caída del muro de Berlín, el tema del avance de la tercera revolución industrial, que lo que hizo, digamos, fue generar que, por ejemplo, digamos, en las casas y en los hogares hubiera, digamos, ordenadores familiares y demás. Bueno, el tema bueno, al caerse el muro de Berlín, digamos, el hecho de, digamos, la caída, digamos, de la Unión Soviética, con lo que se generaron una serie de repúblicas que dieron lugar a países con un sistema capitalista y demás. Después, bueno, la masacre de la plaza de Tiananmen, que es en respuesta, digamos, a la búsqueda de libertad del pueblo chino, digamos, y, bueno, el cual, digamos, sufrió una brutal represión por parte de sus autoridades. Bueno, también, digamos, el tema de las guerras de las galaxias y el neoliberalismo, ¿no? Ahí lo tenemos, con Reagan y Thatcher. Bueno, esta serie de paradigmas, esta serie de formas de ver y entender la realidad, digamos, lo que hicieron fue, digamos, acabar, digamos, directamente con esta escuela. Directamente, digamos, la escuela, digamos, se acabó y no hubo, digamos, más escuela de análisis. Lo que nos queda, digamos, en sí, digamos, es la historiografía de la escuela de análisis. Tenemos por acá, por ejemplo, grandes libros, como por ejemplo libros digamos, de la primera generación. Tenemos Introducción a la historia de Mark Bloch, digamos, que murió asesinado en los campos de concentración. Combates por la historia, que es una serie de ensayos sobre, digamos, la historia y demás de Feber. Las ciudades en la Edad Media, que es un gran libro de 1939, que nos habla, digamos, sobre la vida económica y social de las ciudades en la Edad Media, y que las ven, digamos, como digamos, lo que la ciudad es el lugar donde, digamos, va a triunfar la burguesía, ¿no? Ya que va a dar lugar de igual después a la modernidad. Después, bueno, la invención de la Edad Media, de Hertz, que es otro tipo de historiador que discute esta idea de Edad Media y de la concepción de que, digamos, la Edad Media fue una edad oscura y demás. Y hay un montón más, bueno, de Brodel, que ya hablamos. José Luis Romero, para tomar un crédito local. Bueno, la Edad Media explicada a los jóvenes, es un gran libro de Jacques Legoff, y demás. Bueno, Eric Hoffman, él no se consideraba alguien de anales, pero igual hay personas que lo consideran. Y bueno, Pierre Janot con la historia de América Latina, que es un gran libro de síntesis sobre, digamos, digamos, la historia americana. La verdad que, bueno, lo mejor que nos queda de esta corriente es, digamos, historiografía, que es variada, que es rica y que es brutal. Bueno, fue un placer. Será hasta luego.